Dios les bendiga. Hoy es un día especial, es un día en donde en esta temporada del año, en otoño, celebramos nuestra última recta final, recordando cada año el plan de salvación que el Señor Jesús instituyó de parte del Padre para toda la humanidad. Y es así como llegamos a las 4 últimas fiestas santas que Dios ha instituido para que podamos tener presente cada año el sacrificio, el dar a su Hijo en la cruz. Tenía siempre el propósito de reconciliación, siempre el propósito de poder tener a su pueblo encaminado de regreso a Él. Y la fiesta de las trompetas es un tremendo momento porque simboliza precisamente el fin de la era actual del hombre y el principio de un increíble tiempo durante el cual Dios va a intervenir directamente en los sucesos del mundo. Es decir, las fiestas previas tienen que ver con lo que Dios hace en lo personal con la gente que Él llama y escoge. Pero la fiesta de las trompetas anuncia la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Representa un momento absolutamente decisivo en la historia del mundo. Esta fiesta, que se celebra el primer día del 7º mes del calendario hebreo, también da principio a la tercera temporada de fiestas, como lo marca Éxodo 23, verso 14 y Deuteronomio 16, 16, en la cual se incluyen estas fiestas que para nosotros son las 4 últimas y decisivas en cuanto al calendario cronológico y profético del tiempo que Dios ha previsto para el mundo y los medios que ha previsto para que la humanidad regrese a Él. La fiesta de las trompetas representa nada menos que el momento en que Jesús retorna a la tierra para establecer el reino de Dios. En el Apocalipsis se nos habla de una serie de acontecimientos terribles representados por 7 ángeles que tocan trompetas. El sonido de la trompeta del 7º ángel significa que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, como lo dice el Apocalipsis en su capítulo 11, verso 15. El retorno de Jesús es la culminación de los sucesos anunciados por el sonido de la trompeta profética de toda la profecía de la Biblia. Ciertamente esta proclama la noticia más alentadora que puede tener la humanidad desde que vino el Señor Jesucristo por primera vez a la tierra, y es precisamente que Él regresa a este mundo decadente y lleno de pecado. La fiesta de las trompetas representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un Mesías que vendrá como rey conquistador y regirá con poder y justicia. Poco después de la resurrección de Jesús, los apóstoles pensaban que Él estaba a punto de cumplir estas profecías acerca de un Mesías conquistador. En esos primeros días le hicieron preguntas como: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Durante su ministerio, Jesús habló de las diferencias entre su primera venida y la segunda. Cuando Poncio Pilato, gobernador de Judea, lo interrogó, por ejemplo, antes de que fuera crucificado, Jesús le dijo claramente que no había venido a gobernar en este tiempo. Mi reino no es de este mundo, porque si fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Esas fueron sus palabras. Pilato entonces le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó en una forma afirmativa: tú dices que yo soy rey, y para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles esperaban emocionados el cumplimiento de estas promesas. Ellos conocían las profecías mesiánicas, como aquella de Isaías 9, versos 6 y 7. Ustedes la deben de conocer, que es una cita muy famosa: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Cuando los apóstoles entonces le preguntaron a Jesús si establecería el reino en ese tiempo,
Su respuesta fue que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dijo que lo que debían de hacer era esforzarse en predicar el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, por todo el mundo. Eso es lo que deberían de hacer. Más tarde, los apóstoles se dieron cuenta de que el regreso de Cristo no era inminente. Varios pasajes hablan de cómo los santos esperan hasta el día de hoy con ansia su regreso. La emoción suscitada por estos formidables acontecimientos se hace evidente en el significado mismo de esta fiesta. El antiguo Israel la celebraba al son de trompeta y con una santa convocación, como nos lo dice Levítico, verso 24 del capítulo 23. ¿Cuál era el significado de los dramáticos sonidos que acompañaban la celebración de esta fiesta? Deberíamos de preguntarnos para poder entender el significado de esta. Para ello es necesario que repasemos rápidamente el uso que se le daba a la trompeta en tiempos bíblicos. Dios instituyó al antiguo Israel a que obedeciera esta instrucción en el uso apropiado de las trompetas para transmitir, número uno, mensajes importantes. El sonido de una trompeta quería decir que habría una reunión de los dirigentes de la nación. El sonido de dos trompetas era un llamado para que todo el pueblo se movilizara y se reuniera. En una forma similar, Dios también utilizó el sonido de bocina, es decir, un instrumento hecho del cuerno de un animal, para anunciar su reunión con todo el pueblo cuando descendió sobre el monte Sinaí, como nos lo narra Éxodo 19. El sonido de trompeta también podía ser un toque de alarma. Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 10 verso 9: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta. En este caso, las trompetas emitían determinado sonido para anunciar el peligro y guerras inminentes. También podían emitir un sonido de fiesta, como lo indica el versículo siguiente de esta cita. Y en el día de vuestra alegría y de vuestra solemnidad, y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta. Se refiere a esta fiesta, porque también el Yom Teruah es conocido como el Rosh Hashanah, en donde se ven reiniciados ciertos sistemas de medición del tiempo en el sistema judaico hasta el día de hoy. Y termina diciendo la cita: y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Eterno soy el Señor. Debido a la capacidad para transmitir su sonido a grandes distancias, las trompetas eran excelentes instrumentos para captar la atención de la gente. El Salmo 81 verso 3 nos dice que con relación a esta fiesta hay una exhortación. Dice acerca de celebrar: toquen trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. A diferencia del calendario que nos rige, debemos de recordar que el calendario judaico, el calendario hebreo, es un calendario lunar, y las fiestas son ciertamente destinadas, como dice desde el Génesis, para señales, en este caso la luna nueva de esta festividad. Los siervos de Dios que escribieron el Nuevo Testamento tuvieron una comprensión más amplia del significado del toque de trompeta. Cuando ellos describen el retorno de Jesús, por ejemplo, Pablo escribe: el Señor mismo con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Pablo habla de que las primicias iban a ser representadas a través de una fiesta anterior, la fiesta del Pentecostés. Pero también habla de esta fiesta diciendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, estamos hablando de la séptima trompeta, por eso es la fiesta de las trompetas, porque se tocará esta trompeta, sigue diciendo 1 Corintios 15:52, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Juan también asoció el retorno de Cristo con el toque de trompeta.
él escribe: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo dice el libro de las Revelaciones, capítulo 11, verso 15. Estos pasajes, amado, confirman en forma dramática el significado y la importancia de esta fiesta. Y aunque en el Nuevo Testamento la fiesta no se menciona por nombre, no tenemos ninguna razón válida para suponer que esta fiesta no debería de celebrarse. Todo lo contrario, la Iglesia Apostólica basó sus enseñanzas y prácticas en las Escrituras hebreas, como nos lo ilustra segunda carta a los Corintios 3:16. Así como los 10 mandamientos son inseparables, cada una de las festividades de Dios está íntima e estrechamente relacionada con las demás. Al celebrarlas todas, podemos tú y yo entender cómo se está llevando a cabo el extraordinario plan de Dios que tiene desde el inicio de la fundación del mundo para la humanidad. Así que no debemos de pasar por alto ninguna de las 7 fiestas que Dios ha ordenado en su palabra. Casi al final, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se le acercaron los apóstoles y le preguntaron acerca del tiempo del fin. Dice el libro, más bien el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Siglos antes, el profeta Daniel había profetizado acerca del establecimiento del reino de Dios y de cómo los santos, nosotros, su pueblo, los que le siguen, los que obedecen, los que le han entregado su vida, los que han pedido ser salvos por la sangre preciosa del sacrificio, los que hemos sido bautizados, los que nos congregamos, los que leemos la palabra, los que hemos aceptado dirigirnos por las normativas de su palabra, nosotros heredaremos, como dice Daniel 2:44. No obstante, Daniel, igual que los apóstoles, no entendía cuándo habría de venir ese reino. Sin embargo, Jesús, nuestro amado Jesús, empezó a explicar los acontecimientos que conducirían a su regreso. Explicó una profecía que había sido cerrada y sellada desde tiempos de Daniel. Él dice en Mateo 24, cuando habla a sus discípulos sobre un cristianismo falso y que habrá guerras, hambres, epidemias, terremotos y otras desgracias, y describe el tiempo de su retorno como una época de odio, de iniquidad, y también dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Más adelante, Jesús reveló muchos otros pormenores acerca de este crítico tiempo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como el propio libro del Apocalipsis testifica de sí mismo. En este libro, Cristo repite por medio del apóstol Juan los mismos acontecimientos que les había hablado a sus discípulos unas décadas antes. Sin embargo, en esta ocasión utilizó el simbolismo de una serie de sellos que él iría abriendo uno por uno. Jesús profetizó que después de esto serán derramadas 7 plagas sobre el mundo lleno de pecado, y cada una de ellas será anunciada con un toque de trompeta, como lo ilustra el Apocalipsis en su capítulo 8 y 9. Luego, Dios enviará 2 testigos o profetas para anunciar su verdad a un mundo rebelde. Para su desgracia, esta inicua sociedad rechazará a estos 2 siervos y los matará. Todos estos acontecimientos prepararán el camino para que sea tocada la 7ª trompeta. Y entonces, amado, lo que hemos esperado, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que a veces hasta con lágrimas en los ojos, sobre todo en tiempos de angustia y de aflicción, deseamos con todas nuestras fuerzas. Jesús retornará para tomar las riendas de este mundo, de todos los gobiernos, porque Él así lo prometió. En relación
con este mismo estado de cosas, en Mateo 24 se nos dice que inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, mira qué entrada tan triunfal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles desde un extremo del cielo al otro. ¡Wow! ¡Qué acontecimientos tan estremecedores! Por increíble que te puedas imaginar lo que te acabo de relatar, cuando Jesucristo regrese al monte de los olivos en Jerusalén, las naciones del mundo se unirán para pelear contra él. Lo dice el profeta Zacarías en su capítulo 14, lo ilustra también el Apocalipsis en el capítulo 19. Se menciona entonces esta batalla. Dice, y la bestia ordenó a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, Jesús, y contra su ejército. ¿Por qué habría de querer alguien pelear contra el Salvador del mundo? La respuesta es sencilla, porque Satanás, el gran adversario, el que engaña y sigue engañando hasta este día con cuestiones sociales, con cuestiones aparentemente humanísticas, con cuestiones de igualdad, con cuestiones de todo tipo de argucias, sigue engañando, va a instigar a las naciones para que intenten destruir a Jesús. Este es el preámbulo de la siguiente fiesta, que es la fiesta de la expiación, dentro de unos pocos días, el 16 de septiembre precisamente en este año. La fiesta de las trompetas, amados, señala también la resurrección de los muertos. Notemos estas palabras del apóstol Pablo: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, como lo ilustra la primera carta a los Corintios 15, 21 al 23. Y también Pablo explica en otra de sus cartas: al Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice la primera a los Tesalonicenses 4:16. Luego entonces se reunirá con ellos cada uno de los que hemos anhelado su regreso, su pueblo, los que estén vivos en este tiempo, pero también los que fueron resucitados previamente. En Apocalipsis 25 se menciona esto como la primera resurrección. Este cambio a la vida inmortal fue la ferviente esperanza de los primeros cristianos y continúa siéndolo para todos los que entendemos el plan divino de salvación. En su carta a los cristianos en Roma, Pablo habló de la resurrección como una gloriosa liberación de la esclavitud. Él escribió: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación mismo será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19, 21 y 23. Amado, podemos ver que a pesar de los acontecimientos terribles que se avecinan, hay buenas noticias. Dios impondrá su autoridad para salvar a la humanidad y enseñarle su camino de vida. Cristo regresará para establecer el gobierno perfecto de Dios en esta tierra. Este es, amado, resumido, el maravilloso significado de la fiesta de las trompetas. Recuerda que Jesús nos enseñó a que tú y yo oráramos: venga tu reino. Amado, no sé tú, pero cómo nos urge respuesta a esta oración. Dios te bendiga. אליך אשמע, אליך